formatos, estas nuevas apuestas que tenemos de comunicación de la ciencia, lo que nos convoca es la democratización, la mediación, la participación y el diálogo de saberes como tal. Entonces, acá es donde entra la comunicación pública de la ciencia. Desde esta estrategia, consideramos que hay una parte esencial de la que debemos partir antes de saber qué estamos haciendo con esos resultados o identificarlos, y para eso es muy importante empezar a entender cuáles son esas tipologías de la comunicación de la ciencia que nos permiten trascender y llevar esos resultados de investigación a productos que generen un impacto diferente. Entonces, es partir que este tema de la comunicación de la ciencia nos ayuda a ampliar ese impacto de la investigación para hacerla más inclusiva, para que tengamos una apuesta en común y que esté abierta al diálogo. Entonces, inicialmente les queremos compartir que dentro de estas, todos ya hemos tenido estas experiencias de hablar de difusión sobre todo, y que es ese diálogo que tenemos con nuestros pares académicos como tal, y esto nos convoca a ¿qué? A una circulación de ese conocimiento especializado, esa circulación del conocimiento especializado que nos ayuda a que podamos tener validación y avance del conocimiento científico con nuestros pares académicos. Y ese es uno de los puntos de partida que ya reconocemos todos en términos de cómo comunicar o qué hacer con esos resultados de investigación. En cuanto a esto, tenemos muchos de los formatos. Acá, cuando hablamos de los formatos, no estamos hablando de las tipologías como tal. Hoy yo voy a hacerles una breve introducción de algunas cosas que nosotros podemos tener en cuenta en esta parte de las tipologías, y eso voy a pasar muy rápidamente para que podamos concentrarnos un poco en lo que tiene que ver con esos productos y que pueden impactar en esta medición de MinCiencias. Entonces acá podemos ver que para hacer estos ejercicios de difusión, nosotros podemos pasar desde un artículo, un podcast, un video, una página web, un festival, un seminario, pero que lo que va a marcar esa diferencia es el lenguaje en el que yo transmito esta información. Entonces, hay un término que nos convoca mucho últimamente y que también impacta y que escuchamos en muchos de los espacios, y es el tema de la divulgación. ¿Qué es eso de la divulgación científica como tal? Y es cuando ponemos ese conocimiento que generamos al alcance de todos. Acá vamos a partir que estamos hablando en términos de comunicación de la ciencia desde los resultados de investigación como tal, desde los resultados de investigación, sobre todo de las instituciones de educación superior. En eso es lo que vamos a enfocarnos hoy, para que lo tengamos claro. Entonces, cuando hablamos de esa divulgación, estamos hablando de esa puesta en común y esa mediación del conocimiento científico para públicos no especializados. Y acá hay un enfoque que es muy claro, y es nuevas narrativas, nuevos formatos, mediación comunicativa, pero lo más importante es que es un lenguaje claro, es un lenguaje en el que yo convierto, transformo o pongo en común esas investigaciones y esos avances científicos para que el público no especializado pueda estar enterado y se empiece a hacer esta democratización del conocimiento. Y en esto volvemos a encontrarnos variados formatos. Formatos como podcast, infografías, están los memes, reels de TikTok, una gran cantidad de esto. Pero acá lo importante, más allá de eso, es qué estamos haciendo con esto, qué tanto miedo le tenemos a estos nuevos formatos, o cómo hacemos para que esa rigurosidad de nuestras investigaciones no se pierda. Cuando hablamos también de alfabetización científica, es otra de esas formas en las que tenemos de contar la ciencia de una manera diferente, y estamos hablando de ese desarrollo de capacidades para comprender, usar y conectar esa ciencia con la vida cotidiana. Entonces, acá, ¿qué empezamos a hacer? Hacer formación ciudadana informada y crítica con un sentido de realidad. ¿Para qué? Para empezar a generar nuevas vocaciones, fortalecer la capacidad de las personas de participar en esas decisiones sociales basadas en evidencia como tal. Dentro de esto, yo solo quiero mencionarles algunas de las tipologías que es importante reconocer y entender, y no solamente desde una definición, sino empezar a entender esto qué relación tiene, qué tipo de interacción me da con ese
grupos de interés que tengo. Es decir, si quiero una comunicación unidireccional, si quiero una comunicación participativa, dialógica, donde yo empiece a co-crear con el otro. Y acá vamos a desarrollar y vamos a mostrarles un poco en qué consiste eso. Entonces, estas tipologías, más allá que darnos una definición, es una invitación a comunicar y a contar eso que hacemos, que a veces no sale de nuestros grupos de investigación, de nuestras publicaciones, y de entender cuál sería con la que yo me entendería, me acomodaría o sentiría que es la mejor manera de compartir ese conocimiento. Entonces, esas tipologías que nos permiten articular esa producción y circulación del conocimiento, haciendo que esto siga teniendo una validez técnica, una accesibilidad pública y que esa aplicación también pueda darse en contextos territoriales. Entonces acá vamos a llegar a un punto en el que yo sé que a veces se nos generan muchas ambigüedades, dudas, y un poco de confusiones con el tema de la apropiación social del conocimiento, la divulgación, la comunicación de la ciencia. Entonces vamos a partir de que la política pública de apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso que es intencionado y participativo y que nos permite co-crear, tener un diálogo de saberes para empezar a comprender y transformar esos contextos a los que llegamos con nuestras investigaciones. Entonces, para esto, vamos a partir de que la apropiación social del conocimiento no es un producto como tal, es un proceso que nos va a dar resultados de investigación, que nos va a dar productos comunicativos que pueden ser desde la divulgación científica, la circulación de conocimiento especializado, generación de nuevo conocimiento, un sinfín de productos que nos van a dar ese registro de lo que es un proceso de apropiación social del conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que los principios base de los procesos de apropiación o de enfoques de apropiación social del conocimiento parten del reconocimiento del contexto, la participación, el diálogo de saberes y esa transformación para generar una reflexión crítica en las comunidades o en la sociedad. Pero entonces, para entender un poco esto, vamos a hablar ya entendiendo, teniendo un poco de contexto de estas tipologías de la comunicación de la ciencia, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy con los resultados de nuestras investigaciones? Entonces, me gustaría que de pronto en el chat me puedan compartir qué creen que están haciendo con esta pequeña introducción con sus investigaciones. Difusión, divulgación, apropiación social del conocimiento, alfabetización científica. ¿Qué creen ustedes que están haciendo con sus resultados de investigación? Los leo por acá en el chat. Difusión y divulgación, difusión. Y de pronto nos quieren compartir qué tipo de productos, no sé, ponencias, artículos, videos, o sea, cuáles son algunos de los que han explorado. Nos dicen por acá textos en revistas no especializadas, artículos científicos, ponencias, póster, videos, artículos, por podcast, diseños industriales, muy bien, ponencias, cartillas de divulgación, muy bien. Bueno, sí, estamos haciendo varias cositas. Artículos, ponencias, entrevistas en radio, artículos en ecosistemas transmedia, sí, súper, muy bien. Bueno, entonces sí reconocemos que sí tenemos ejercicios como tal de comunicación de la ciencia, que sí tenemos seguramente algunos de los procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces, partiendo de esto, vamos a hacernos una pregunta y que es la pregunta con la que yo quiero que también se queden hoy pensando en sus proyectos de investigación, en las convocatorias que empiezan a aparecer, es ¿para qué queremos comunicar mi investigación? Es la pregunta con la que
deberíamos partir para entender o elegir esas estrategias o empezar a diseñar esas estrategias con las que quiero contar mi investigación y conectar. Entonces acá la idea es que ustedes empiecen a pensar para qué quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo simplemente para generar productos, resultado de mi investigación para categorizar en mis ciencias, es porque es un requisito de la convocatoria, porque de verdad me interesa empezar a llegar a ciertos grupos de interés, porque quiero realmente generar procesos de democratización de la ciencia o de participación, o yo quiero generar diálogo de saberes, o me interesa llegar a ciertas comunidades. Esa es la pregunta base con la que debemos iniciar para empezar a diseñar una estrategia de comunicación de la ciencia. ¿Y cómo hacerlo? Yo acá les quiero contar y nos vamos a centrar un poco en esta y son algunos ejercicios que hemos desarrollado y algunos elementos, actores en esta red sociotécnica que tenemos en términos de comunicación de la ciencia, divulgación científica, procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces acá que vemos que este tema de la investigación empieza a cobrar relevancia y no quiere decir que no la tengan sus investigaciones, sino que empieza a inquietar un poco con la idea de compartir, de socializar, de que todo esto, esos resultados académicos empiezan a generar un impacto social diferente. Y acá queremos como proponerles estas metodologías o estos elementos que nos pueden llevar esos resultados de investigación a estrategias transmedia para la apropiación social del conocimiento. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Partir de un resultado de investigación o de una investigación en curso, en cualquiera de las etapas. Siempre pensamos los productos de divulgación al final. Entonces, no, cuando yo termine mi investigación voy a hacer un video. O cuando termine mi investigación, el resultado va a ser una cartilla. Acá la invitación es pensarnos esta estrategia desde el inicio de los procesos de investigación. ¿Y cómo? Empezando a pensar cuál es ese objetivo, yo qué quiero, sensibilizar, generar un diálogo de saberes, informar, eh, tener una interacción con ciertas comunidades o con ciertos grupos de interés que impacten o no. Y para esto, obviamente, los necesitamos a ustedes como investigadores. O si yo soy divulgador o comunicador, necesito esa base que es la investigación como tal. Entonces necesito el investigador. Tenemos acá otro elemento que no necesariamente es obligatorio, ¿cierto? Pero sí necesitamos mediar en ese lenguaje, en esos formatos y en esas narrativas, y por eso acá aparece enunciado un divulgador. No es que yo tenga que tener, sí puede ser que yo tenga las capacidades, las habilidades y las competencias para yo mismo generar convertir ese lenguaje un poco más técnico, riguroso o académico en un lenguaje un poco más sencillo o que ponga en común esos ejercicios investigativos que yo hago. Pero además de esto, es necesario empezar a tener, como en los procesos de investigación que ustedes tienen, fuentes complementarias, pero también es muy importante tener claro cuál es mi grupo de interés y no siempre pensar que mi grupo de interés es el público en general. O sea, ese público en general no existe. Yo debo tener claro esto porque la divulgación científica, la comunicación de la ciencia no solo nos permite hacer eso, nos permite, si yo tengo mi objetivo claro, llegar a grupos de interés particulares. ¿Quién puede ser mi grupo de interés? La industria. Entonces yo quiero que en la industria, en un lenguaje diferente, comprendan en qué consiste mi investigación. Yo puedo utilizar procesos de divulgación, difusión, para llegar a otros pares académicos de otro área del conocimiento para que comprendan esto. Yo puedo generar un formato audiovisual donde yo explique mi proceso para empezar a gestionar recursos. Tienen muchos grupos de interés, pero lo importante es definirlos. O sea, el grupo de interés no es solo la ciudadanía, o sea, pueden ser entidades, pueden ser grupos de investigación, pueden ser otro tipo de instituciones. Después de definir esto, para mí va a ser mucho más fácil pensar en el canal de difusión. Normalmente siempre pensamos desde el punto 6 que tenemos acá, productos multimedia, y nos vamos devolviendo o ya se ha terminado la investigación. Yo debo definir primero cuál es mi canal de difusión, que no necesariamente tiene que ser siempre
Y ahora lo vamos a ver. Yo tengo muchos escenarios de circulación, no solamente son las redes sociales, no solamente son los eventos científicos en los que yo asisto. Y ahí sí, pensarnos cuáles son esos productos multimedia que serían adecuados para que cumpla ese objetivo. Y por último, un ejercicio que poco hacemos cuando generamos los resultados, saber si ese mensaje llegó de una manera adecuada o no, si llegó o no llegó. Entonces acá yo les presento un ejemplo de cómo sería cuando yo tengo una investigación o un resultado de investigación que todavía no se reconoce. Entonces yo tengo un equipo, no sé, que investiga sobre calidad del aire en la ciudad, pero los resultados se publicaron solamente en un artículo científico. Entonces, ese artículo científico, ¿a quién llegaría, por ejemplo? Solo a la comunidad universitaria, académica o quien esté interesada en términos académicos a esto. ¿Qué podría generarme, por ejemplo, un proceso de divulgación? Esto, cómo comunico a través de videos, infografías y esta información. Pero ¿a quién está dirigido? Si yo genero estos procesos de divulgación a estudiantes, a la comunidad, a familias en particulares, para que seamos conscientes y podamos tomar decisiones informadas con datos reales como tal. No sé si me están hablando por acá, ¿no? Porque no los estoy viendo. ¿Qué más podemos ver acá? Yo antes de pensar en procesos de divulgación puedo decir que la información es comprendida muchas veces por mis pares académicos, que después de generar o elegir estos procesos de comunicación de la ciencia, yo podría que la ciudadanía o que esos grupos de interés en particular puedan participar también en soluciones, puedan integrar este conocimiento o esta investigación que ustedes están teniendo a mi vida cotidiana. ¿Y eso qué me van a generar? Obviamente, no quiere decir que si yo no hago divulgación, pues mis investigaciones no tienen sentido. No, claro que no, pero tiene un impacto y un resultado diferente. Acá lo que va a tener es un impacto científico alto, como el que ustedes vienen generando siempre, y el resultado puede ser un bajo impacto frente a la sociedad como tal. Cuando yo hago estos procesos de divulgación, difusión, alfabetización científica, lo que hago es hacer que ese conocimiento se comprenda y sea compartido, apropiado y utilizado para generar cambios reales. Entonces, acá les presento como algunas de esas formas en las que yo puedo hacer una transformación que genere visibilidad y que de verdad impacte, y puede ser, yo puedo partir de un artículo científico que se convierta en historias, que se conviertan en una infografía, que se convierta en una conversación, en un podcast para que llegue a más personas. Entonces acá es donde viene esa estrategia y acá la clave es diseñar y estos serían como los puntos de partida para hacer ese diseño, luego contarlo para poder conectar. No es solo comunicar, no es solo hacer un video, no es solo generar productos por generarlos y eso genera impactos diferentes y formas de llegar de manera diferente. Entonces, también pasamos por una etapa en la que escuchamos mucho hablar de apropiación social del conocimiento, de productos de divulgación, entonces empezamos como a confundir un poco la terminología y esto. Entonces, ¿cómo haría yo para pasar, por ejemplo, si yo tengo una estrategia, yo ya entendiendo que la apropiación social del conocimiento no es un producto ni son los productos que yo genero y subo a mis ciencias o entrego en las instituciones como resultado de investigación, sino que entonces yo ya entiendo que lo que yo hago, ya tengo una investigación previa, yo genero investigación y conocimiento científico, yo ya he reconocido esos saberes y esas necesidades del territorio, porque estamos acá cumpliendo con los principios de la apropiación social del conocimiento. Entonces, yo que empiezo a pensar acá, bueno, yo utilicé metodologías participativas y colaborativas, listo, no, pues yo tengo ya una estrategia de apropiación social del conocimiento. O sea, cuando yo genero esto, no es simplemente que yo genero apropiación social del conocimiento porque fui a la comunidad e hice un taller de algo, no. O yo, porque yo trabajo con tal territorio y tal comunidad, estoy haciendo apropiación. Yo también puedo generar procesos de apropiación social del conocimiento en otro tipo de comunidades, en instituciones, basada en esos principios de los que hablábamos ahora. Entonces, listo, yo construí una estrategia que tiene estos componentes que les planteo acá y que me generó participación, diálogo de saberes,
co-creación, un enfoque territorial y partiendo de eso digo, listo, yo quiero generar. A ver, voy a partir de algo. No quiere decir que para hacer productos de divulgación yo siempre tenga que generar apropiación. Les estoy dando un ejemplo de cómo esos productos de divulgación pueden ser un apoyo grande a los procesos de apropiación social del conocimiento. Pero yo también teniendo en cuenta estos principios y esto que yo les planteo acá, puedo definir, no, mi proyecto o mi tema no necesariamente genera productos de apropiación, no genera proceso de apropiación social del conocimiento, no genera esto, genera investigación, me genera unos resultados que yo quiero comunicar divulgando, generando alfabetización científica, a través de periodismo científico. Yo solo les estoy planteando acá, existen otras tipologías, pero estamos partiendo como de las más mencionadas o de las que más utilizamos, sobre todo en las instituciones de educación superior. Entonces, ¿yo qué genero? Procesos de apropiación, después de un proceso puedo generar como resultados de investigación, procesos de apropiación social del conocimiento, productos, resultados de investigación, una puesta en común de ese conocimiento, generando ¿qué? Interacciones, diálogos de saberes, co-creación del conocimiento para generar impacto social, transformación de esas realidades. Entonces, pero listo, bueno, yo genero eso. ¿Y qué voy a obtener a cambio de eso? ¿O cómo materializo eso como tal? Y acá es donde hablamos de esos productos que en particular hoy, como se nombra este encuentro, es cómo hago para que en mis incidencias esto pueda tener como un impacto diferente. Voy a ampliarlo un poquito acá para que pronto lo vean mejor. Entonces, bueno, esos productos que resultan de la estrategia, materialicémoslos. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes todos generan investigaciones, estrategias de apropiación, generan una cantidad de insumos que muchas veces se nos quedan acá y la idea es que podamos aprovecharlas cada una de esas etapas o procesos de investigación. Entonces, ¿qué tipo de productos, por ejemplo, caben dentro de esto o pueden ser productos de divulgación como tal? Tenemos productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento. Y esos productos que, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Cartografías, relatos y memorias, prototipos de soluciones co-creadas, guías comunitarias, son ejemplos. Seguramente ustedes han generado muchísimas más. Exposiciones, obras colaborativas. Tenemos también dentro de eso los productos de divulgación pública de la ciencia, o sea, así están categorizados en MinCiencias, así nos piden como los soportes y requerimientos de existencia. Videos, podcasts, reels, infografías, piezas gráficas, micrositios, campañas digitales, cómics, ilustraciones, eventos públicos, toda esa cantidad de formatos pueden valer como productos de divulgación, resultados de investigaciones. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Productos de circulación de conocimiento especializado, informes técnicos. Estos son los que sobre todo estamos acostumbrados a generar. Ponencias y póster, artículos académicos, diagnósticos y estudios, consultorías y asesorías. Y a lo que voy con esto son formas diferentes. También diseñar mi estrategia como investigador o como divulgador científico es entender cuál es la manera que más se ajusta a mi rol de investigador, a mi tipo de investigación, a mi tema de investigación y a quién quiero llegar. No quiere decir que porque está en tendencia a hacer cierto video, entonces yo voy a hacer un video y mi investigación no da para esto, o los grupos de interés a los que quiero dirigirme, no, esa no es la estrategia. Por eso es que hablamos de estrategias, de diseñar, de contar para poder conectar. Esa es la idea de generar una estrategia de divulgación completa donde yo pueda conocer los escenarios de circulación, los tipos de formatos, qué tipo de formato es adecuado para qué tipo de narrativa, qué tipo de lenguaje. ¿Qué encontramos entonces acá? Cuando yo genero estrategias de apropiación social del conocimiento, procesos de divulgación, ¿cómo pasamos entonces de esas estrategias a entregables? Eso era lo que les planteaba ahora.
Listo. Yo acá les planteo un ejemplo simplemente de que yo en procesos de investigación muchas veces genero herramientas, generamos procesos y metodologías y generamos o deberíamos generar escenarios de interacción entre actores o eventos de socialización como tal. Entonces esto tiene un nombre como un producto académico que nos aparece así en las categorizaciones de MinCiencias, en el CBLAC, cuando vamos a montar los productos, porque ¿qué sucede? A veces los hacemos, pero no sabemos cómo registrarlos. O a veces nos hace falta algo que es importante, no solo el entregable, sino el soporte que nos piden los requerimientos de existencia. Entonces, esos productos académicos son denominados así, productos relacionados con la divulgación de actividades de investigación, productos de creación artística, productos de divulgación o popularización de la ciencia, de resultados de investigación. Pueden ser estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, producción de contenido digital y audiovisual. Se llaman procesos de apropiación social del conocimiento, productos de divulgación, productos de creación artística. Todas estas categorías pueden ser útiles para generar esas estrategias y esos productos entregables. ¿Para qué? Para contar esto de una manera diferente, para que esto llegue realmente a esas comunidades o a esos grupos de interés. Y hay una cantidad de propuestas transmedia, audiovisuales, multimediales, que nos pueden apoyar y nos pueden servir para fortalecer esos resultados de investigación que generamos. Entonces, ¿qué es importante también? Tener en cuenta y revisar los soportes. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo para que eso sea válido? Porque muchas veces pues también generamos eso y ya dentro de esa nueva anexo 1 de la política de apropiación, pues nos piden unas cosas muy específicas. Ya no solamente es que yo haya generado el video, que yo haya, no, yo debo socializarlo, yo debo tener la evidencia de que si yo generé un juego, resultado de eso, yo lo probé, lo ejecuté, lo revisé con esas comunidades o eso me pide estos soportes. Entonces muchas veces nos quedamos solamente como hasta el entregable. Entonces por eso es que es importante poder entender qué me funcionaría, qué no me funcionaría, qué tipo de soporte necesito, cómo puedo subirlo al CBLAT. O sea, todo esto es muy importante. Los escenarios de divulgación o de circulación que tenemos. Nosotros podemos pasar desde redes sociales, eventos académicos, plataformas académicas, diferentes comunidades y diversos grupos de interés. Lo que yo les decía al inicio, no quiere decir que yo siempre nos dicen como, ¿qué es divulgación? No, traducir a la comunidad en general. La idea es no ser tan abiertos ni decir comunidad general todo el tiempo, sino que es, venga, mis grupos de interés tienen estas particularidades y estas particularidades me van a dar a mí ese camino a seguir, ¿cierto? O sea, cómo, qué formato elijo, qué tipo de narrativa, qué estrategia puedo hacer, qué puedo utilizar. Entonces, pues a ustedes les llegó esta invitación planteándoles, nosotros tenemos desde acá, desde la Universidad Nacional, desde el Centro de Educación Continua, un diplomado escalonado. Es un diplomado que está dividido en 3 cursos y 3 módulos diferentes, donde la primera parte es toda la conceptualización, o sea, vamos a entender los modelos de comunicación pública de la ciencia, cuáles son los objetivos de cada uno de ellos, qué características tiene, cuál sería, cómo empezaría yo a elegirlos, ¿cómo lo voy a contar? Entonces es, listo, yo ya decido, parto de, la idea es partir de un ejercicio real. Entonces, de un artículo que ustedes ya tengan, de un proyecto de investigación que ustedes tengan y que desarrollemos a lo largo del diplomado una estrategia y algunos productos transmedia o de divulgación multimedia para aplicar esa estrategia como tal. Entonces, es diseñar estrategias para la apropiación social del conocimiento, para la divulgación de la ciencia, para empezar a conectar, ¿cierto? Entonces, es cómo diseño esto, cómo lo cuento y qué conexión quiero crear acá. Entonces, yo acá les quiero dejar estas 3 preguntas, o sea, quiero que se queden con estas 3 preguntas y es, ¿qué es lo que estamos investigando, cierto? Partir de eso, ¿qué
quisiera yo comunicar y para qué quiero comunicar? ¿Para quién? Esa pregunta parece muy sencilla de responder, es ¿para quién quiero comunicar? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Quiénes son esos grupos de interés como tal? Y ya teniendo en cuenta cuál es el tema o cuál es el proyecto de investigación que quiero realizar, esa estrategia de divulgación o de apropiación o de la que se elija, es en qué formato lo contarías. O sea, los quiero dejar como con estas 3 preguntas, porque la idea de estas son las 3 primeras preguntas que yo me haría para diseñar una estrategia de apropiación social del conocimiento y de divulgación. Entonces, esta es la información que les quería compartir. A grandes rasgos, esto que vemos desde la conceptualización de entender qué son esas tipologías, en qué consiste, qué características tienen, es la primera parte como del curso, que se pueden ver individuales o verlos en conjunto y al final, pues, las certificaciones de diplomado. La segunda tiene que ver un poco más con la producción audiovisual, o sea, qué herramientas utilizar, cómo crear los guiones, cómo poder hacerlo con elementos sencillos que puedan ser de fácil acceso, o sea, el celular, cámaras pequeñas, algunos software de edición o que podemos utilizar para desarrollar esto. Y lo otro es conocer concretamente todo este tema de la categorización en ciencias, qué requisitos necesito, cuáles escenarios de circulación son los adecuados para mi proyecto de investigación. Entonces, esto es lo que quería compartirles hoy. Yo quiero escucharles o si tienen alguna pregunta frente a esto que planteamos. La idea es como que empecemos a ver todo este tema de la apropiación social del conocimiento y de la divulgación científica como un aliado de la investigación y como una oportunidad de empezar a contar esos resultados de investigación de maneras diferentes. Creo que ya el hecho de que ustedes estén acá es porque tienen inquietud frente al tema, o porque lo realizan y querían entender qué es lo que hacen, o porque tienen quieren empezar a generarlo. Entonces, no sé si quieran compartirme o hacerme alguna pregunta. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, profe, ya Hola. veo que Hola, ya tiene acá, ¿cómo estás? Bueno, no, quería como aprovechar mientras van pensando de pronto en alguna pregunta, contarles del diplomado. En este momento estamos en inscripciones del diplomado Estrategias Transmedia para la Divulgación de la Ciencia, Diseñar, Contar y Conectar. La profesora Andrea es quien guía este diplomado y les queremos hacer pues como la invitación a que consideren la posibilidad de inscribirse. Todavía estamos en inscripciones, la idea es que empezamos el 16 de junio y tiene un horario los martes de 6 a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Para las personas que tienen algún vínculo con la Universidad Nacional, tenemos descuentos muy especiales para los egresados, para quienes de pronto tengan alguna modalidad de contratación con la universidad, incluso hijos de jubilados, de docentes, en fin. Pero si no tienen alguna vinculación con la Universidad Nacional, también tenemos un descuento muy especial para grupos. Se pueden unir en los grupos de investigación, en los semilleros y pueden acceder a un descuento del 10% para grupos mayores a 4 personas. Así que les vamos a dejar en el chat los datos de contacto para que si están interesados en inscribirse, no duden en hacernos pues, las consultas. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé, estoy abierta a que a las preguntas que tengan, a las inquietudes, algo que quieran que profundicemos un poco más. Sí, adelante. ¿Quién, yo? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Whitman Balbuena. Sí. Soy egresado de la universidad y tal vez por eso me llegó esta invitación, pero actualmente pues trabajo con mi propia firma y tenemos nuestro grupo de investigación. La duda que quiero plantear, no sé si pueda resolverse aquí, pero sí creo que es importante irla pensando. Yo ya la he planteado en diferentes escenarios con el ministerio,
Actualmente yo dirijo el grupo de investigación de la empresa y yo considero que este tema es demasiado importante, pero no se le da la equivalencia en esa importancia en la medición tanto de los investigadores como de los grupos. ¿A qué me refiero? En el modelo actual, los productos de apropiación social y divulgación, estos que estás hablando, se exigen para los grupos. Si un grupo de investigación no tiene alguno de estos, o sea, más de 0, pues entonces puede tener todos los artículos que uno que quiera, y no va a tener la categoría. Sí. O sea, que es una exigencia para los grupos. Pero si tú así miras cómo categoriza el ministerio actualmente a los investigadores, que son los que hacemos esto, pues no les vale todo este trabajo. Y este trabajo demanda demasiado. Tú lo debes saber. Igual que escribir un artículo, pues tiene unas habilidades y publicarlo y todo el tema. Hacer cualquiera de estas estrategias transmedia, pues es mínimo 3 productos, ¿cierto? Que se conectan para que sea transmedia, ¿cierto? Sí. Y eso demanda mucho trabajo, además del trabajo creativo de cómo conecto con las audiencias. Sí. Porque no es lo mismo escribir un artículo que hacer 3 cosas diferentes, conectarlas para las audiencias. Y cuando el ministerio te evalúa como investigador, resulta que no vale nada. O sea, tú puedes hacer todos los productos de divulgación o de apropiación social y eso no te lo tienen en cuenta para categorizarte como investigador junior o asociado o senior, el que sea, porque solo están valiendo los que siempre han valido durante mucho tiempo. Entonces yo lo planteo porque creo que es súper importante no solo seguir promoviendo esto, porque es la conexión de lo que hacemos los investigadores, pues con la sociedad, con las personas, básicamente, para que no hablemos solo entre nosotros, sí. ¿Cierto? Pero no veo que eso se esté reconociendo realmente desde el ministerio. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Si hay algunos espacios, como te digo, yo lo he hablado en varios, y lo que siempre me dicen, este no es un espacio para eso. Y yo, bueno, entonces no sé cuál es el espacio, porque es algo, parece ser que el ministerio frente a eso tiene los oídos muy cerrados, y para mí es una completa incongruencia que me pidan eso como director de investigación para el Grupo LA, pero a los investigadores no nos valgan, y a mis investigadores y investigadoras no les valgan todo ese esfuerzo de sacar todo este tipo de productos para ponerlos en su CVLAC. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que eso es una discusión que viene ya hace mucho tiempo. A ver, yo sé que falta todavía mucho, pero sí ha avanzado. O sea, en la última medición, el tema del cambio del puntaje para esto ha cambiado. Sé que no es el ideal, pero vamos en el camino. O sea, al menos ya en las convocatorias se está pidiendo, pero no sé por qué dices que no vale como investigador. Si cuando yo subo los productos al CVLAC, si tengo los soportes, ¿me vale como investigador? No te vale nada. Tú puedes entrar ahorita a tu CVLAC o a la evaluación última que salió este año y vas y miras cuáles son los criterios para que te den, por ejemplo, una categoría como junior. Ahí, de ahí en adelante, ningún producto de apropiación social del conocimiento o divulgación vale. No te lo cuentan, quiero decir, sino te dicen, los requisitos para ser investigador junior son tales y tantos productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. Y de formación, digamos, para los investigadores de universidades, pues, digamos, dirigir tesis y este tipo de cosas. Y los de apropiación social y los de divulgación, esos no te los están valiendo. Sí. Entra y miras en la evaluación, invito a todos que entren en su CVLAC, miren cómo fueron evaluados en esta y en las anteriores, porque no solo esta, ¿sí? Y verán que no hay este tipo de productos reconocidos para valorarte como mínimo como investigador junior. Y de ahí para arriba menos. Solo esas 3 tipologías que te estoy diciendo. Apropiación social, nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, y los de formación. Pero los otros no. Eso me refiero. Sí, hay acá en esto que mencionan, yo les mostraba acá, en términos de eso, ahí también es pensar estratégicamente. O sea, pensar cómo puedo generar en estos formatos los que sí están valiendo ahí, que son productos de circulación. Estos otros, yo puedo utilizar estos formatos para generar esto y hacerlo. Es también eso. O sea, la idea de el tercer curso es revisar, eso es la forma de cómo poder hacerlo. Pero también tienes razón, como que eso es una discusión que va más allá de nosotros también. Silvia, cuéntanos. Silvia.
Hola, sí, buenas tardes. Pues no, como más o menos estaba escribiendo un poco acerca pues de mi apreciación y es como quizás es hora entonces de empezar a pensar de la investigación desde un punto de vista más abierto, desde un punto de vista donde integramos a las otras facultades, a los semilleros, donde tenemos esos estudiantes que entonces son de artes que nos apoyen con esa parte, o también donde al escribir el proyecto contabilizamos ahí las estrategias de comunicación a partir del trabajo que haga un profesional que sí trabaja en artes. Y no que necesariamente se tenga que volver el investigador en ciencias naturales o en cualquier otra ciencia en un todero, en un artista visual o en algo así. Sí, exactamente. Empezar a generar ese trabajo interdisciplinar con productos de creación artística, uniéndonos con otros grupos de investigación en otras áreas, puede hacer que esto se complemente y que no sea simplemente que esos otros grupos de investigación participen como el que me hace el producto o el que me hace el video, sino que haga parte de ese proceso de investigación o esos procesos de apropiación social del conocimiento. De hecho, la concepción, pues, como del público y de la sociedad es muy diferente, porque yo lo estoy viviendo actualmente y es como, yo soy entomóloga y yo estoy estudiando artes y mi camino es esa parte de la divulgación. Sí. Pero los investigadores se mueren del susto de que les roben la investigación o de que las personas pues ni siquiera saben cómo llegarle a las comunidades antes de la investigación. Entonces, ¿cómo no se alían con alguien de las ciencias sociales o humanas para desde un principio tener todas esas problemáticas resueltas? Es como algo que ver que es muy de fondo de trabajar conjuntamente desde lo interdisciplinario. Sí, sí, totalmente cierto. El profesor Juan Carlos nos pregunta cómo manejar el tema de asuntos de derechos de autor cuando hacemos alianzas. Profe, pero particularmente en qué, en los productos audiovisuales, en las estrategias transmedia o en el tema de las investigaciones. En los productos transmedia. Profe, no, cuando estamos desarrollando este tema de las estrategias y eso, hay que ser claros con el tema. Siempre tenemos que tener sesión de derechos, dejar esas claridades, o sea, con los documentos de sesión de derechos y esas claridades es donde soportamos esa parte de los derechos de autor. Lo que pasa es que a veces como que lo vamos dejando ahí, o sea, lo que pasa es que eso es lo que sucede. Nosotros empezamos a generar videos, productos que van surgiendo ahí porque se me ocurrió grabar, porque no están pensados estratégicamente. Pero la idea es que yo pueda tener y generar esos formatos de sesión de derechos desde el inicio de los proyectos y particularmente para ese proyecto y para los usos que yo le voy a dar como tal. ¿Alguien más quiere como compartirnos? Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio. Espero que este tema de la apropiación social del conocimiento y la divulgación de la ciencia nos siga haciendo preguntas, que nos siga haciendo preguntas, que nos siga haciendo encontrarnos, que nos genere también eso, ese trabajo interdisciplinar, buscar otras formas de contarlo, ver cómo puedo darle un poco más de impacto a mis investigaciones. A ver, Laura decía, no, Laura, es que tuvimos un, sí, sí nos queda. Ah, bueno, Laura, que sí, sí, que nos va a quedar en YouTube, en el canal de YouTube del Centro de Educación Continua y Permanente de la Universidad Nacional. Ahí puedes revisar la grabación completa. Bueno, no, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud. Muchísimas gracias por compartir este espacio. ¿Ustedes quieren dar alguna información adicional? Vamos a ver por acá.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, con esta información, esto es lo que queríamos compartirles para que sigan indagando acerca del tema, para que se inscriban al diplomado. También estamos como abiertos a cualquier inquietud o asesoría adicional que requieran. Muchísimas gracias.